Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sede de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. No sabéis qué gusto da ver la sala así de llena y ver la sala llena de gente joven, de gente que venís con ganas, con fuerza y que desde luego representáis no solo el presente sino el futuro de una profesión como la vuestra, ¿no? Para nosotros es un placer, además, acogeros aquí en nuestro salón de actos nuevo, que además la hemos llamado Sala María de Maeztu, y que hace un guiño a lo que era esta sede y esta residencia, que era la Residencia de Señoritas, que fue el proyecto de vanguardia y de modernización de la educación en España, incorporando a las mujeres en la educación superior, ¿no? Hoy, cuando ves todas las caras que hay aquí de gente joven y muchas mujeres, y que además la persona que va a dar la conferencia es Sara Vendrés, que es una mujer y joven, pues la verdad es que uno dice, bueno, pues no lo estaremos haciendo mal y haremos un guiño a la historia, ¿no? Yo quiero daros la bienvenida a esta casa, una bienvenida muy especial al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y al presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, porque nos han acompañado durante toda esta semana, hemos pasado por las diferentes sedes y hoy terminamos aquí en la Fundación, y para nosotros es un honor no solo trabajar con vosotros, sino que nos podáis acompañar hoy en esta clausura de esta Semana Marañón, ¿no? Una Semana Marañón que además tenía ese eje de Marañón y las nuevas generaciones, y que termina con una conferencia de Marañón, un hombre justo, ¿no? Esta casa tiene como principio por el cual existimos, aparte de cuidar el legado de nuestros titulares, tanto José Ortega y Gasset como Gregorio Marañón, el ser un lugar para el pensamiento, para el diálogo, para el encuentro y para la generación de consensos tan necesarios en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y se basa en el principio de justicia, de libertad, en ese liberalismo histórico que se enmarcaban ambos titulares, ¿no? Por lo tanto, nosotros hoy queríamos un poco cerrar esta semana de esa figura y esa mirada de Marañón en lo que era Marañón como un hombre justo. Es para mí, por lo tanto, un honor presentar a la persona que va a dar esta conferencia, que es Sara Vendrés Hernández. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, aquí hay mucha Complutense. Simultaneó sus estudios, además, aparte de la carrera de Derecho, con la carrera de Filosofía en la misma universidad, y una parte de su formación la desarrolló en Estrasburgo, en la Universidad Robert Schuman, y cuando volvió empezó a ejercer y a compaginar el ejercicio de la abogacía con su labor docente e investigadora. En la actualidad es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología, y entre sus publicaciones yo querría destacar el Principio de Precaución, Fundamento del Acto Biomédico, la eutanasia, perspectivas del siglo XXI, desafíos a la sostenibilidad del sistema sanitario y el Código de Derecho Sanitario. Es además miembro fundador y codirectora del Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos desde el año 2005, y sus líneas de investigación son la humanización de la asistencia sanitaria, el estatuto jurídico del embrión y la responsabilidad sanitaria ante las nuevas tecnologías. Sara, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tuya es la tribuna. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No puedo dejar de nombrar a las autoridades, a esta casa, a la Fundación Ortega Marañón, a su presidente, Gregorio Marañón y Bertrand de Lis. Muchísimas gracias por esta confianza. Gracias a la Facultad de Medicina, cuyo decano se encuentra aquí, Javier Arias, muchísimas gracias, y a la Real Academia Nacional de Medicina, cuyo presidente también se encuentra, Eduardo Díaz. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a los que estáis hoy aquí, gracias a los alumnos. Creo que ha quedado claro que esta semana llegamos al final. Ha quedado claro que esta semana ha sido de los alumnos, que esta semana Gregorio Marañón se la han llevado los más jóvenes, y por lo tanto para mí es un honor clausurar este acto. Bien,
sabéis que en clase, espero no caer en el error de dar clase, pero me ciñiré al tiempo, porque me han insistido. Bien, Marañón, un hombre justo. Marañón era médico. Marañón, ante todo, decía y planteaba... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Decía y planteaba que él, ante todo, más que académico, más que docente, era médico. Entonces, Marañón, un hombre justo, ¿por qué? ¿No? Permítanme que voy a hacer una presentación y quizás son fotografías, van a ir algo rápido. Una curiosidad antes de nada. Gregorio Marañón era hijo de Manuel Marañón Gómez Acebo. Y todos aquí, algunos que conozco del ámbito legal, pues sabéis que Gómez Acebo es un despacho de renombre. Pero lo dejamos como anécdota porque Marañón era médico ante todo. Pero era también otra cosa, como decía Laín Entralgo. Marañón era un ciudadano, un hombre de sociedad. Y cuando nos planteamos Marañón un hombre justo, fijaros, hay 3 preguntas. Primero, ¿qué es ser un hombre justo? ¿Quién entonces es un hombre justo? ¿Y qué es la justicia? Esta es la más complicada de todas. Cuando decimos qué es la justicia, entramos en ese pensamiento, en esa concepción de que el pensamiento humano llega a un momento prácticamente eterno, ¿no? Preguntarme por qué es la justicia, qué es el bien, qué es la belleza, qué es la bondad. Entro en preguntas eternas, entro en preguntas que al final no voy a tener una respuesta segura nunca. Es una cierta incertidumbre, ¿no? Y esto es los diálogos de Platón, en cierto modo. Los diálogos de Platón, si alguno tiene interés por leerlos, siempre acaban con que no hay tiempo. Bueno, he quedado, bueno, mira, es que me están esperando, es que tengo una comida familiar, porque no da tiempo a seguir planteando la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es justicia? ¿Qué es belleza? ¿Qué es el bien? Y, de hecho, en la República, Platón plantea e intenta discernir y llegar a conocer qué es la justicia entre qué es lo justo y qué es lo bueno. Pero claro, este discernimiento en la antigüedad plantea una pregunta muy compleja y es, ¿podemos hacer una definición objetiva, universal, válida para todos, en todo tiempo y lugar? ¿Es esto posible? Pues Kelsen, jurista austriaco, diría rotundamente no. Es decir, que yo podría encontrar una definición de justicia tantas como personas estamos hoy aquí. Kelsen dice que el concepto de justicia es relativo, es un juicio de valor y por lo tanto cada uno de nosotros tiene un juicio de valor sobre lo que es justicia. Entonces dejémonos de pamplinas y no vayamos a definir este concepto, a querer intentarlo definir y hacer de esta definición un imposible platónico. Por esto, igual mi discurso pues, navega entre juicios hipotéticos o condicionales, espero que no la deriva, pero entre eso andaremos. 3 ideas les quiero plantear. Primero, la justicia como ley y orden, en la que me planteo la justicia es lo mismo que una norma, que una regla, que una pauta. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando tenemos un sentimiento de injusticia? ¿Qué pasa cuando decimos esto no es justo? ¿A qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista del derecho? Y en tercer lugar, principios universales que se recogen en nuestros textos jurídicos y que de alguna manera intentan, a modo platónico si quieren, buscar con esperanza esa definición única de justicia, o voy a decirlo de otra manera, esa definición mínima de justicia con la que deberíamos al menos estar de acuerdo todos. Zoon politikon. Esto es lo que dice Aristóteles. El hombre es animal político. Animal político que se mueve en colectividades al igual que las abejas, al igual que las grullas, al igual que las hormigas. Así se organiza. Pero para Platón esto no es suficiente. Dice, el ser humano es algo más que un ser que se mueva en colectividad. El ser humano es un ser social por naturaleza. En la antigüedad, y esto
nos va a costar entenderlo. En la antigüedad, la sociedad es antes que el individuo. No se concibe al hombre político, a la política, sin sociedad. No existe soledad. Es decir, para Platón, aquel que era un insociable era una bestia, o aquel que no necesitaba de la sociedad es que era un dios, una divinidad. En la antigüedad, la justicia se equipara con virtud, porque, como os he dicho, Platón lo que quería era discernir lo justo de lo injusto. Y entonces el hombre virtuoso, el que hacía justicia, era aquel que sabía hacer este discernimiento. El hombre justo que hacía este discernimiento obviamente elegía la justicia y obviamente concebía la felicidad. Nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que plantea Hobbes. Si seguimos esta línea de justicia de la antigüedad aristotélica, pues podemos identificar la justicia con una estructura, un orden y una forma, es decir, con una ley, con un orden. Y esto nos lleva a una definición muy bonita, y es que la justicia como ley y orden se concibe como aquel conjunto de reglas o de pautas que legitiman, que acotan tu conducta. Hobbes nada de esto. ¿Qué es lo que plantea Hobbes? Hobbes plantea una ficción. Hobbes cuenta un cuento y dice, como no puedo explicar cómo surge la sociedad, eso ya lo arreglaron los antiguos diciendo que la sociedad era antes que el hombre, el huevo y la gallina, y así ya teníamos solucionado, Hobbes dice, bueno, vamos a ver, me voy a inventar algo, voy a contar una historia, voy a hacer una distopía social, una ficción. Y yo creo que vivíamos en un estado de naturaleza en el que estábamos en un estado de guerra, cada uno a lo suyo, todos individuales, donde había egoísmo, nos guiamos por las pasiones, y lo que necesita el hombre por miedo es ir a un pacto, a un consenso, por miedo a la muerte y por la autoconservación. Entonces yo realizo ese pacto y creo el estado civil. ¿Cómo se origina ese estado civil? Ese estado civil se origina por la razón. Hobbes empieza a concebir al hombre como ser racional, y es la razón, la inteligencia, lo que nos lleva a convivir o coexistir, si quieren, en un estado civil y de sociedad. Marañón dice algo así. Marañón plantea, y que esta famosa frase del hombre es el lobo del hombre, Marañón plantea que el monstruo, el engreído, el susceptible, el vanidoso, el petulante, el de erudición seca, es un lobo para el hombre. No hay que olvidar que estamos hablando de la Guerra Civil Española y que por lo tanto nuestro pacto estaba roto. Nuestro pacto social estaba roto. Con esto hay que atender a una cuestión muy interesante en Hobbes, y es que este estado de naturaleza en el que los hombres se movían de forma individual, no había trascendencia moral, no había dimensión moral del ser humano. Y esto va a cambiar con la modernidad y con el liberalismo. Encontramos esto en Marañón en las siguientes frases, y es que nos habla de que la sociedad es un artificio, los deberes seculares que la civilización ha inventado. Marañón divide dos tipos de deberes, los seculares, los civiles, de los naturales. Pero también habla de un estado de la naturaleza muy a la aristotélica, es más, es que hace la misma semejanza con las abejas, y dice que estamos en un estado de salvajismo, aislados. Probablemente nos organizamos colectivamente, pero eso no significa que estemos socializando. Marañón también dice que ese pacto es necesario que exista razón, pero añade algo más, libertad. Y esta es una diferencia grande con Hobbes. Marañón no era hobbesiano. Marañón lo que dice que es necesario esa inteligencia, es necesario esa razón, pero en el momento en el que haces el consenso o el pacto te estás liberando. Es una libertad reflexiva. Se libera, es reflexivo, recae sobre mí. Luego, cuando yo consenso o pacto, soy más libre que antes. Este es el concepto marañoniano del pacto social. Marañón nos dice
que ese Estado social, esas leyes humanas, son necesarias, obviamente. Pero lo dice de una manera muy curiosa. Es necesario nuestro Estado civil siempre y cuando, y pone una condición, seas la pieza justa. Siempre y cuando seas la pieza justa del engranaje. Y es que el pacto en Gregorio Marañón es un pacto que requiere de una conducta moral individual, unas fuertes individualidades, aquellas que reconocen que yo mi moral no la puedo hacer universal, que no la puedo imponer a todo el mundo. Y lo que dice Marañón es que las leyes humanas implican deberes sociales y una conducta colectiva. ¿Cuál es el gran problema que plantea el liberalismo? Es ese pacto, ese consenso entre mi yo interno y mi yo colectivo. Y ahí está la razón de generar un consenso o un pacto social. Justo si vemos aquí, tiene que ser un engranaje perfecto, tiene que la maquinaria poderse mover. De hecho, habla del sentido regresivo. ¿Qué pasa cuando esto no funciona? ¿Qué pasa cuando estamos en un estado de guerra? ¿Qué pasa cuando entra la muchedumbre, como decía Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas? Pasa que la sociedad vuelve a un estado de naturaleza en el que la inteligencia no se considera, en el que la razón es dada de lado. ¿Qué pasa cuando hay un sentimiento de injusticia? Cuando sentimos y decimos, esto es injusto, esto no puede ser, esto es injusto. Bueno, pues podríamos decir que el hombre justo, según el pacto, es ese hombre que cumple la ley, que obedece la ley, pero añadiendo el espíritu marañoniano, además tiene que haber el engranaje justo con mi yo interior. Tiene que haber una concordancia, una armonía, un acorde. Y basta lo dicho que hoy además tenemos concierto de música, para que luego digan que el derecho no tiene nada que ver con la música. Tiene que haber una armonía social. El hombre justo que cumple las normas espera para Marañón que además estas normas sean legítimas. En Hobbes hay un problema con la legitimidad. Y es que Hobbes inventa esta distopía social para justificar el poder soberano, para justificar que la sociedad voluntariamente decide acogerse a unas normas y pactar unas normas para comportarse en colectividad. Y eso le permite justificar que existiese en ese momento un rey. El gran problema de Hobbes fue que se enfrentó a la Iglesia, porque claro, lo que hizo fue legitimar en el Leviatán que el poder no venía de Dios, sino que era del soberano. Y ahí pues fue acusado de bastantes herejías, ¿no? Cuando tengo ese sentimiento de justicia, busco una legitimidad. La legitimidad es el acuerdo con la razón, con una consideración de justo. ¿Qué significa esto? Significa que algo pasa cuando no coincide legalidad y legitimidad. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Ha ocurrido con Karl Marx, cuando habla de la lucha de clases, la rebelión justa. Y entendemos que una revolución puede ser justa, puede ser entendida como justa socialmente, moralmente, legítimamente, porque la causa, la justificación, que es la lucha de clases, tiene sentido. También ocurre con Martin Luther King. ¿Qué es lo que dice? Él lo que hace es criticar una ley, criticar una norma, porque entiende que no recoge ese todos. Todo ser humano, en la definición de ser humano no estábamos incluidos todos en este momento. Y entonces ocurre la desobediencia civil. La desobediencia civil es cuando entendemos que una norma no es legítima. O también ha ocurrido con Nietzsche, cuando él comenta su idea de justicia como engaño. Y dice, sí, la justicia está muy bien, el ordenarse en sociedad está muy bien, siempre y cuando no se aproveche el fuerte del débil, si no es un engaño. Ocurre con Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, pero en este caso algo distinto, porque Ortega y Gasset habla de minorías. Él lo que pretende habla del concepto hombre-masa que se mueve en rebaño, como un borrego que sigue a otros sin cuestionarse el contenido de la norma.
Lo que plantea el liberalismo aquí es algo que los juristas hacemos siempre la diferenciación y que algunos de los que veo caras conocidas estaréis hartos de escucharme. La norma tiene una letra y tiene un espíritu. Y cuando ese espíritu no concuerda con la letra, sentimos ilegitimidad, sentimos injusticia. Ortega y Gasset, con El hombre masa, lo que nos plantea es que aparece una muchedumbre dada por la guerra, ¿no? Donde el poder lo adquieren personas que no saben meditar, que no saben reflexionar. Esto es lo que recoge Ortega. Y lo recoge Gregorio Marañón. Recordamos que estamos en un estado de guerra, el pacto social se ha roto, volvemos a esas individualidades, volvemos al egoísmo, volvemos al lobo, el hombre es el lobo del hombre, volvemos a esta tensión social. Pues Marañón, en este caso, recogiendo obviamente ideas de Ortega y Gasset, porque sabéis que eran contemporáneos, nos habla de ese sentido regresivo de las leyes, cómo a veces las leyes, la norma, la regla, la pauta escrita, va contra la propia naturaleza del ser humano. Y es que lo que está surgiendo en esta época es una concepción del individuo y del ser, una concepción del ser humano distinta a la que se venía concibiendo desde Hobbes. Un sentido regresivo de la norma para el que Marañón se pregunta, ¿cómo legitimar la norma? Y para eso dice, rebeldía. Rebeldía desde la juventud. Fijaros que en este caso hace la mirada contraria de la rebeldía que hacía Ortega y Gasset. Marañón lo que dice es, la juventud tiene que rebelarse, tiene que ser esa fuerza legítimamente propulsora de ese cambio. La juventud, muchos de los que estáis aquí. ¿Cómo legitimar ese pacto para Marañón? Tiene una frase muy bonita y tienen esta imagen porque él habla del precipitado, ¿no? Un precipitado, me gustan mucho las metáforas que hace Gregorio Marañón con todo el tema médico. Entonces, habla del precipitado como ese pozo que lo que deja en el espíritu, porque para él lo que tiene que haber, el ideal es que los derechos naturales coincidan, se ajusten, se complementen a los derechos sociales y que, dice literalmente, sigan en la misma vereda, sigan el mismo camino, ambos derechos. Entonces plantea de que comencé a sentir la obligación de recoger algún día ese precipitado que deja en el espíritu la reacción cotidiana entre las normas teóricas y la propia personalidad, el individuo como persona. Esta es la novedad del liberalismo, el sujeto como persona. Claro, llegamos, y muchos yo creo que han comprendido a veces ciertas contradicciones en Gregorio Marañón en su obra, y es que él plantea, estamos en un estado de guerra civil, de desorden, estamos en una situación en la que el hombre ha hecho esa regresión al estado natural, donde ha dejado de lado la inteligencia, donde ha dejado de lado la razón, donde ha dejado de lado la necesidad de construir ese artificio que se llama sociedad. Estamos en ese lugar donde hay un cierto derecho al desorden, plantea él, y le preocupa que todo este estado regresivo de la norma suponga el olvido absoluto de la biología. ¿Qué significa eso? Significa el olvido de la persona, el individuo, de mi individualidad, el olvido de lo que yo soy como persona, de esa interiorización que hay de la norma cuando tú haces tuya la norma social. Hace otra comparación, ¿no? Los niños enclenques a los que cada etapa del crecimiento les pone en el trance de morir. Él piensa que este estado de guerra civil y de dictadura lo que ha hecho es una regresión de las normas, un retroceso, y que por lo tanto llega a un punto de su madurez en el que dice, tengo que someterme a esto. Y habla de algo muy curioso que es el sometimiento curativo de la regresión, del sentido regresivo, de la regresión de las normas. Para esto, Marañón dice, para entender la legitimidad, para que una norma sea legítima,
es necesario que hagamos un traje a medida de esa sociedad, un traje a medida de esa sociedad que tiene que tener en cuenta las individualidades que se encuentran dentro de ese colectivo, de ese grupo. Así en esta frase dice, si no estaremos en un absurdo. Y curiosamente lo que vivimos hoy es una situación tan estúpida, ¿no? Permítanme la expresión, como el que tiene un modelo al lado y coge y se pone el sastre a coser el traje sin molestarse en tomarle medidas y va a ojo, va a tientas, va a ciegas. La medida. Principios universales. Podemos dar una definición universal. Platón nos dice que Kelsen nos dice que no, Platón es muy platónico y bueno, aspira a elementos utópicos. ¿Cómo construir una teoría del pacto social y cómo podemos extraer algunos principios universales para hablar de una justicia para todos, según Marañón? Antes de nada, John Rawls lo que plantea es un pacto nuevo. Plantea un pacto nuevo, recoge lo que dice Hobbes y dice, bueno, cierto, tenemos un estado de naturaleza, tenemos un estado civil, pero no son las condiciones que dice Hobbes. Lo que está ocurriendo es que en ese estado de naturaleza sí que hay una dimensión moral, sí que las personas tienen un cierto concepto de lo que es el bien y de lo que es el mal, de lo que es justo y de lo que es injusto. Y en este panorama, lo que tiene que ocurrir es que esas personas no pactan normas, no pactan leyes como en Hobbes, lo que pactan son principios, lo que consensan son principios, consensúan. En este nuevo pacto es bastante relevante el concepto de justicia desde el que parte Rawls, que es la imparcialidad. Y es que él dice, todos los seres son iguales en este estado de naturaleza. No somos independientes, no, somos todos iguales. Somos todos razonables, tenemos inteligencia, tenemos razón. Y somos todos morales, pero tenemos todos los ojos vendados. Es decir, que no sabemos qué vamos a ser en ese estado social. No sabemos si vamos a ser ricos, si vamos a ser pobres, si vamos a ser altos, si vamos a ser bajitos, si vamos a tener problemas, si no vamos a tener problemas. No sabemos cuál va a ser nuestra circunstancia. Y sin saber tu circunstancia en el estado civil, tienes que elegir con los ojos vendados cuáles son los principios que te impondrías a ti sin saber qué lugar vas a ocupar en la sociedad. Esto se llama liberalismo igualitario. Y lo que hace Rawls es dar una vuelta completa al pacto y al libro de Leviatán de Hobbes. Lo llama, curiosamente, velo de la ignorancia. Y nadie conoce las ventajas del Estado social y, curiosamente, la forma que tenemos de representar a nuestra diosa justicia es con los ojos vendados, que nos remite al principio de imparcialidad necesario. Imparcialidad. Velo de la ignorancia. Tienes que juzgar, tienes que entender la justicia sin posicionarte. Pero hay otros principios que recoge este liberalismo igualitario y que obviamente va a recoger y los vamos a ver reflejados también en la obra de Marañón. Es el principio de igualdad que viene siempre de la mano de la equidad. Esto es otra de las cosas que algunos me habrán escuchado decir muchísimas veces. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es igualdad para todos. Todos somos iguales ante la ley. Esto lo tenemos claro. Pero la igualdad por legitimidad, porque a veces la igualdad no siempre es justa, entra en juego con la equidad. Y si me lo permiten, en esa balanza que mucha gente entiende que interpreta, que representa la igualdad, yo entiendo que representa ambas cosas, en una de ellas, en uno de sus platos, la igualdad y en el otro, la equidad. Porque, ¿qué es la equidad? La equidad es, ante una desigualdad social, ante una diferencia social, corregir la igualdad.
Eso es lo que hace la equidad. Viene a corregir desigualdades. Y esto supone, lo que ya decía Aristóteles, una diferencia entre la justicia correctiva, que es esa justicia aritmética, esa justicia salomónica, la equivalencia, la balanza, lo justo, es decir, está exactamente igual, y la equidad viene a ser esa justicia distributiva o retributiva, según el ámbito en el que nos movamos, pero bueno, la más conocida es la distributiva, en el que hay una proporción, en el que me tengo que fijar en el mérito, en el que me tengo que fijar en el caso concreto, en cuál es tu circunstancia para tomar una decisión, para juzgar. Si no, nos vamos a juicio salomónico. Y esto da lugar a que existan fórmulas como el famoso oxímoron de discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Una discriminación nunca puede ser positiva, nos diría la igualdad. Pero la equidad sí lo permite, porque permite esa corrección. Una discriminación positiva implica que lo que pretende es descompensar un desequilibrio social, que lo que pretende es compensar una desigualdad social. Por esto, la equidad es otro de los principios necesarios para realizar una teoría de la justicia, permítanme la redundancia, justa. Esto lo vemos en nuestra normativa actual. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como saben es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, 1948, y nuestro artículo 1 de la Constitución Española, donde recoge precisamente estos principios. Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y nuestra Constitución Española dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad. Esta va a ser la base del movimiento al que pertenece Gregorio Marañón. Y es que con el modernismo que se inicia con Hobbes, pero que realmente el origen o el momento primero es con Locke, ¿no? Locke dice, no, Hobbes, perdona, tú no puedes buscar una distopía, una ficción de la sociedad para justificar un soberanismo, es decir, para justificar el poder del rey y la fuerza y ese poder coercitivo. No, la libertad tiene que mantenerse, no puede perecer. La libertad es algo que tenemos por naturaleza propia, por el mero hecho de ser personas, y no es objeto del pacto. Y es en esta idea de Locke sobre la que se construye a lo largo de los años, estoy hablando del siglo XV, XVI, se construye el movimiento del liberalismo. Entonces Marañón dice así: sueño de libertad, sueño porque está en la guerra, por eso sueña de libertad. Si no hubiese una guerra civil, pues probablemente, recordar que Marañón fue exiliado de España, le fue embargado el cigarral en Toledo, estuvo en la cárcel también, o sea que él sueña de libertad. Tenemos que entenderle también en su contexto histórico, porque si no lo podemos descontextualizar. Es imprescindible para el bienestar porque está unido al instinto. Aquí parece como algo contradictorio, ¿no? Como la libertad unida al instinto, pero es que es el sentido lockeano. Es decir, la libertad no se intercambia, la libertad no es una moneda de cambio. La llevo puesta, yo nazco y llevo libertad puesta. Dice, se ama la libertad como se ama y necesita el aire, el pan y el amor. Es algo innato. No es algo que nos otorguen, no es algo que el derecho nos otorgue, es algo que el derecho reconoce de suyo. Entonces, el famoso movimiento del liberalismo es ser liberal, es estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Esta para mí es la definición de hombre justo de Marañón. El hombre justo es aquel que está dispuesto a entenderse con el otro, aunque piense de otro modo. Y es que el liberalismo para él, como dice, es una conducta, no es un pensamiento político, es algo que te sale natural, que te sale por instinto en el sentido natural, no por instinto en el sentido del salvajismo o del estado de naturaleza hobbesiano, sino por instinto porque es natural, porque es lo propio al ser humano. ¿Cómo
cómo llegamos a este hombre justo marañoniano. 3 elementos les voy a decir, seguro que hay muchos más. El primero, la vocación. La vocación para Marañón es esa voz interior, ¿recuerdan a Pepito Grillo? Cuando le dan la medalla, que es la conciencia. Es esa voz interior que de alguna manera es ese fondo libérrimo. Libérrimo es un superlativo, es allí donde eres más libre que nunca, es en tu conciencia. Allí eres libre al máximo, ¿no? Y es inaccesible a la ley. Se encuentra en el alma, en nuestra alma, y es inaccesible a la ley. Dicen en este sentido de la vocación, sabéis que Marañón distingue hace unas categorías de la vocación, distingue la vocación divina religiosa, que es la máxima, la ideal, las vocaciones superiores, que son 3, la de los artistas, la de los hombres de ciencia y la de los maestros, la de los que enseñan. Y en esta división de categorías me gusta muchísimo esta frase porque describe a la aristocracia de verdad, ¿no? Entonces, el investigador raído, el artista famélico y el maestro sin categoría social, esos no son lobos del hombre, son realmente la verdadera aristocracia de la tierra, aquella por la que una sociedad progresa, aquella que ha entendido que dentro de su persona, de su ser, dentro de su naturaleza de ser humano, se encuentra esa concepción de a lo que realmente es llamado, esa voz interior que te llama para ser humano. Porque la vocación será la que nos dicte las palabras justas. Tu conciencia, ese es el Pepito Grillo. El tono adecuado. Y será aquella que inspire el instinto. Otro elemento para un hombre justo, que lo era él, ¿no? Marañón, porque así lo dice Vicente Alexandre en su poema. No recuerdo, me viene a verse reír, pero... ojos humanos. Ojos humanos. Y en este poema describe el poeta Gregorio Marañón, porque otro de los elementos importantes para ser un hombre justo es el humanismo, ser una persona humanista. El progreso se apoya, y fijaros qué pacto más bonito, en la comprensión, en la generosidad y en la tolerancia. Otro elemento es el entusiasmo. Este es el que más me gusta. ¿Acaso haya pocos índices más ciertos que el entusiasmo para juzgar de la calidad moral de los demás? El entusiasmo es una forma de medir, recordar el traje. El entusiasmo es una forma de medir que esa persona es buena. Y de hecho Marañón dice, un hombre bueno es un hombre entusiasta. Hay otro elemento también muy interesante y es este concepto de gozne. No sé si saben lo que es un gozne, pero hemos hablado de pieza justa dentro de un engranaje. Y cuando hablamos de las generaciones, y puesto que hoy están generaciones jóvenes sobre todo, Marañón llega a un punto en su vida en el que se somete a ese sentido regresivo. Algunos pueden interpretar como que ya está cansado y que ya no quiere seguir luchando, pero lo que ocurre es que asume y entiende que la sociedad... esa regresión puede convertirse en un trampolín para la historia de la libertad y que muchas veces la sociedad necesita echar un paso atrás, necesita volver a ese estado de naturaleza jovesiano, de guerra, de falta de comprensión, para coger carrerilla y que en el futuro sea un país, un estado civil mucho más libre. Y acaba en esa esperanza. Pero habla de las generaciones, de las personas. Reinaldo dos Santos es un médico al que él tiene mucha estima, otros muchos más. También compara a Cajal con un hombre justo, un hombre bueno, un hombre de referencia. Y es que dice que la misión que tiene la generación, los más mayores, son de servir de gozne, de bisagra, en ese engranaje, para que la misión más alta del humanismo, de la humanidad, sea que no perezca lo que no puede perecer. Porque Marañón muchas veces dice, se han creído que pueden matar a esa libertad,
a esa vocación, a ese entusiasmo, a ese humanismo interno, se han creído que lo pueden matar cuando eso es inmortal. Este es el concepto marañoniano. Y para terminar ya les dejo con una de las frases que yo entiendo más jurídicas de Marañón, y es que frente a la sentencia de la razón hay siempre un atenuante que es el que el corazón dicta. A la ley, por seguir este símil, ¿no? O esta comparación, esta metáfora, a la sentencia de la ley le sigue el atenuante de la legitimidad. A la sentencia de la igualdad le sigue el atenuante de la equidad. Y a la sentencia de la razón le sigue el corazón, la concordia, concordis, corazón. Le sigue el pacto, le sigue el consenso. Esto, para Marañón, desde mi punto de vista, es ser un hombre justo y es justicia. Con ello voy a terminar con unas palabras de Laín Entralgo, es decir, terminar donde empecé, que me van a permitir que les lea y que voy a hacer mías, es decir, que la lectura no va a ser exactamente la que hice en el texto. Dice, fue en suma, habla de Marañón, hace una biografía de Marañón y le dice, fue en suma una persona que a través de sus vocaciones específicas, sus espléndidas y múltiples talentos, sus amores y adversiones, sus maneras propias y sus inexorables deficiencias, quiso ser una singular versión cristiana del Homo humanus de la antigüedad, un aristotélico. Aquel a quien nada de lo humano le parecía ajeno. En medio de sus grandes aciertos y sus ocasionales equivocaciones, de cada cual definirá y juzgará, cada uno de vosotros que leáis a Marañón, según su particular punto de vista, tal fue el eje diamantino de su personalidad. Según él, yo, Laín Entralgo, y en este caso yo, Sara Vandrés, he intentado comprenderle. Y según él, estoy segura, habrá sido amorosamente juzgado por mí. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias. De nuevo, mi agradecimiento. Gracias por su asistencia, gracias, profesora Vandrés, por su intervención. Y quizá sería bueno, a lo mejor, ¿qué tal si pudiéramos escuchar a Gregorio Marañón? ¿Sería posible? Yo creo que no hay posición común, uniforme, de los viejos frente a los jóvenes. Porque la vejez no es nada, como la juventud tampoco es nada. Lo importante es cómo sean los jóvenes y cómo son los viejos. Lo importante es cómo somos, no qué edad tenemos, no es el cronos, es el kairos, y aquí estamos juntos de diferentes generaciones y tiempos. Escuchando a la profesora Vandrés, pues, y recordando lo que estamos desarrollando en este recién estrenado Centro de Estudios Gregorio Marañón, en esta fundación, también mi agradecimiento a las instituciones, el profesor Díaz Rubio, maestro, gracias. Decano, muchas gracias también por este apoyo permanente para hacer posible que la figura de un hombre que es cumbre y síntesis para el siglo XXI pueda tener sitio con los estudiantes no solo de medicina, sino de ciencias de la salud, de derecho, de ingeniería, quién sabe, ¿no? Dos cosas nada más para compartir en un minuto. Decía Marañón, dirigido a todos vosotros, ¿no?, los que habéis de tomar el testigo. Les decía a los jóvenes, tienes más cualidades de lo que tú mismo crees. Pero para saber si son de oro bueno las monedas, hay que hacerlas rodar, hacerlas circular. Gasta tu tesoro. Eso lo atribuía él siempre
a que aparte de los derechos nos queda escribir el Tratado de los Deberes Humanos, que sería uno de los más importantes en la historia de este siglo XXI. Y el último pensamiento es que quizá, este es muy personal, yo creo que Marañón, cuando repite y reitera que quiero ser médico en todas sus dimensiones, creo que hay un concepto que trasciende el tiempo. Porque si recordamos, por ejemplo, lo que le decía Herófilo de Calcedonia a Alejandro Magno, ¿os acordáis? Herófilo de Anatomía, de la prensa de Herófilo, le decía a Alejandro Magno, mira, Alejandro, cuando la salud falta, la fuerza no puede actuar, el arte no se manifiesta y no es posible aplicar la inteligencia. Y dando un salto al siglo XXI-XX, dicen en la Universidad de Georgetown el profesor Pellegrino, la medicina, señores, puede que sea la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y Marañón elige la medicina porque es el molde que probablemente por comportamiento, por ética, por justicia, por valores, se puede aplicar y extender a esta sociedad tan necesitada. Esa es la razón por la cual desde el Centro de Estudio de Marañón yo tengo hoy el placer de presentarles en la siguiente diapositiva que nos pondrán y abrirlo a todos vosotros el grupo de investigación que hemos creado. Es un grupo de investigación multidisciplinar. No solo hay médicos. Somos pocos, como digo yo a veces cuando nos reunimos, somos pocos, pero somos los mejores, porque tenemos que venir de arriba de alguna manera. Y ahí tenéis las áreas de la neurología, del derecho, de la nutrición y la endocrinología, de la bioquímica, de la historia, de la medicina legal. Permítanme que os diga, Marañón durante muchos años estuvo en nuestro departamento de medicina legal con Teófilo Hernando. Luego él ya ocupó otros cargos a lo largo de la historia, como aquí se han agarrado. Así que yo os presento esto porque lo hago de manera abierta a todos los que tengáis interés en investigar desde el punto de vista multi y pluridisciplinar. Y llegados aquí, yo no quiero cansaros porque el tránsito sería el siguiente. Empezamos la semana en la Real Academia Nacional de Medicina de España, nada más y nada menos, que es toda una tradición en la Semana Marañón. Es una traditio, es lo que se entrega. No es una norma rígida y oxidada, es traditio lo que se entrega. Y hemos continuado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es decir, Marañón en su perfil mira a las nuevas generaciones. El gran problema de nuestro tiempo es ser capaces de identificar el talento. Nos falta tiempo, la rutina nos agobia, la velocidad, la prisa, las nuevas... Todo eso ya lo sabéis. Pero no queremos renunciar a acabar hoy, esta tarde, con una actividad cultural tan culta como Marañón. Por cierto, un wagneriano terrible, Gregorio Marañón. Y lo hacemos con un acto cultural, pero ¿por quiénes? No es circunstancial. Nicolás Flores Bermejo, Julio Alberto Flores Bermejo, dos hermanos del siglo XXI, nacidos en el 2004 y en el 2006, son estudiantes que sintieron una llamada vocacional en el ámbito del arte musical, en este caso del piano. Y tenéis un programa que van a compartir con nosotros, lleno de logros. De luego, tan jóvenes no les da tiempo. Debe ser que su día tiene más de 24 horas, lo cual habrá que preguntarles desde el punto de vista cronológico. Nicolás Flores, entre su currículum tan espectacular, pues en el año 2022, junto con su hermano, reciben el primer premio del concurso de música de cámara Giuseppe Mancini. Los dos juntos en colaboración. Él también es premio fin de grado, en especialidad de piano, un largo etcétera, matrícula de honor. Mientras tanto, ellos siguen, perdonadme la expresión, yendo a su colegio a cumplir sus deberes. Julio Alberto obtiene el primer premio en el concurso de piano Santa Cecilia, premio ACEN, y eso le permite luego actuar en el Festival de Música de Segovia en la Real Academia de Bellas Artes y un larguísimo etcétera. Yo les quiero dar las gracias a ellos muy especialmente porque al pedirles esta participación, era para nosotros el colofón, es buscar, ahondar dónde está el talento. El talento del siglo XXI
en buena medida hoy están aquí. Así que yo les pido que ellos pasen al frente y vamos a disfrutar de lo que han preparado para nosotros. Muchas gracias.
permitido formar parte de esta Semana Marañón. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por todos esos aplausos. Y a continuación vamos a interpretar la sonatina de la cantata de Bach, una de las cantatas, de más de 300 cantatas que tiene, el ilustre compositor Johann Sebastian Bach. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Bien, queridas autoridades, amigos, compañeros, personalidades, llegamos al final de la Semana Marañón. Tristemente, pero todo tiene un comienzo y tiene un final. Y vamos a hacerlo con el acto de clausura protocolario y académico en este nuevo salón de actos que con la presencia de ustedes esta tarde os ha cobrado una nueva dimensión para este nuevo tiempo. Procedemos a la clausura, pues, y en primer lugar tiene la palabra el presidente de nuestra fundación, don Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, que tendrá unas palabras para nosotros. Adelante, don Gregorio.
Gracias, Fernando. Señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, mi querido Eduardo Díaz Rubio, señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, mi querido Javier Arias, con quien además comparto el patronato de la Fundación Fernández Cruz. Queridos amigos y amigas, queridos todos. Siento ante todo incorporarme tarde a esta clausura de la Semana Marañón y haberme, por tanto, perdido la excelente conferencia de Sara Vendrés, así como el concierto de piano de Nicolás y de Alberto Flores, debido a las circunstancias de salud propias del tiempo en el que nos encontramos y de la que mi voz es un buen exponente. Afortunadamente he podido escuchar esa maravillosa cantata de Bach, tan inspiradamente interpretada, en ese último regalo que nos han hecho nuestros pianistas, y quiero también en ese sentido agradecerles el haber podido. Eso sí, me da la sensación de que, claro, lo que me he perdido es aún mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, vuelvo a decir enhorabuena y gracias por lo que habéis hecho hoy en esta sala. Prácticamente en los momentos iniciales de esta sala, es decir, casi cuando se está inaugurando, le preguntaba yo a Lucía ahora que si realmente la sala estaba inaugurada y decía que no. Bueno, a mí me cuesta pensar que no la tenemos inaugurada y ver cómo está esto de concurrido, la sala entera, digamos, ese piso entre planta que tenemos a la izquierda, y luego entrando también muy impresionante la sala contigua, que está también absolutamente llena de público, ¿no? Bien, quiero ahora empezar mi intervención brevísima agradeciéndoos vivamente, queridos Eduardo y Javier y Eduardo, vuestra relevante presencia y vuestro apoyo en la celebración de esta Semana Marañón. Se trata de una iniciativa que emprendimos hace muchos años desde la Fundación Marañón, que más tarde se fusionó con la Fundación Ortega, dando lugar a la institución que hoy nos acoge. Marañón, médico y humanista, y el filósofo Ortega y Gasset son los titulares de esta institución, y ambos representan los valores que inspiran el ser de la Fundación. Si me lo permitís, añadiré a título personal que Marañón ha sido siempre mi principal referencia. Hoy, como ha dicho el profesor Vendrés, recuperamos en este espacio las Semanas Marañón después de la pandemia, para seguir promoviendo la formación, el diálogo y el encuentro en torno a la simbólica mirada de Marañón. Su mirada, como decía el profesor Vendrés el día de la inauguración, es una mirada renovada para reencontrarnos desde el corazón y la memoria. No sabéis la alegría y la emoción que siento al ver este salón de actos lleno de jóvenes y de estudiantes. Lo hemos denominado Sala María de Maeztu, llamándose Sala Ortega y Sala Marañón los dos espacios contiguos. Recuerdo que en el edificio de la Fundación, el edificio contiguo, fue en los años 20 del siglo pasado la residencia de señoritas promovida y fundada por María de Maeztu, que fue posiblemente en su época la primera institución que promovió el estudio y el acceso de las mujeres a los estudios superiores. Estos jóvenes a los que me dirijo sois el mejor impulso que esta semana podía haber tenido, sin ninguna duda. Representáis la idea principal que ha marcado el trabajo de este proyecto, Marañón y las nuevas generaciones. Sois el presente y el futuro de un tiempo que necesita ciudadanos como vosotros, comprometidos con el desarrollo social, los derechos y libertades y el humanismo como inspiración imprescindible de la ciencia. No olvidéis nunca el valor que tiene la memoria, pues como bien decía Emilio Lledó, no hay futuro sin memoria. Los que nos precedieron sentaron las bases de nuestro tiempo y con nosotros configuraremos el futuro. Esta semana
en esta nueva sede renovada representa para nosotros el inicio de una nueva etapa con la creación en esta fundación del Centro de Estudios Gregorio Marañón, que dirige tan extraordinariamente bien nuestro querido profesor y médico Fernando Vandrés. Con él, con el equipo de investigación que se ha presentado, con la Real Academia Nacional de Medicina que nos acompaña en esta tarea y con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid, trabajaremos para acercar la figura del doctor Marañón a nuestro tiempo, para lograr un futuro compartido en el que la ciencia y el humanismo caminen de la mano. Gracias, queridos estudiantes, por venir hoy aquí y por representar esta generación futura que trabaja para construir una sociedad mejor para todos, una sociedad justa, libre y tolerante, y una sociedad en la que el derecho a una salud accesible y universal, de calidad y humanitaria, sea una ambición compartida por todos y preservada como nuestro mejor bien colectivo. Concluyo con una frase del doctor Marañón: no soy ni quiero ser otra cosa que médico, pero que por serlo tan entrañablemente lo quiero ser, aspiro a serlo en todas sus posibles dimensiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta andadura. Muchas gracias, Gregorio Marañón. Tiene la palabra a continuación el profesor don Javier Arias Díaz, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Buenas tardes. Sorprende, la verdad es que sorprende ver un viernes por la tarde y lo que podría, para algunas personas supongo que también puede incluso haber puente la semana que viene y tal, ver la sala tan llena y sobre todo pues tantas personas jóvenes. Es un placer para mí, querido Gregorio, presidente de la Fundación, querido Eduardo, el presidente de la Real Academia, querido profesor Vandrés, querida profesora Vandrés. Un honor para mí y un placer participar en esta clausura, porque participar en la clausura de cosas importantes es realmente lo que satisface. A veces toca clausurar cosas menos relevantes, y esto es relevante por el significado que tiene. Yo, como muchos de mi época, leímos y asociamos a la figura de Marañón con el libro Diagnóstico Etiológico, un magnífico manual de semiología médica, y siempre, por lo menos a mí se me quedaron grabadas las descripciones que hacía de las enfermedades tiroideas. También leí en mi tiempo ensayos liberales. Se me había olvidado casi del todo. He revisado un poco el prólogo y había cosas que sí que recordaba y que se me quedaron grabadas en su día. Algunas las ha dicho Sara Vandrés. Decía que ser liberal no es una opción política. Ser liberal significa saber convivir con las personas que piensan diferente de ti. Y eso es importante porque, sobre todo en esta época en que, por lo menos desde mi punto de vista, se está escorando la sociedad hacia una intolerancia tremenda. Siempre alguien que piensa distinto a ti es tu contrario, es alguien a atacar. Y eso se ve pues, en distintos ámbitos, en la política, pero también en la ciencia, en las redes sociales. Entonces yo creo que ese pensamiento primero es importante. Y luego tenía otro pensamiento que decía que era la segunda faceta de ser liberal, que es que nunca el fin justifica los medios. Otra parte importante. Eso son una manera de ser, él decía que no era una opción política, era una manera de ser, una escala de valores.
En la Facultad de Medicina siempre, tradicionalmente, se decía que se enseñaban conocimientos, habilidades, destrezas. Hoy día pues son ámbitos de conocimiento, hay otra, pero lo que es esencial es transmitir valores, independientemente de los conocimientos, y los valores no se aprenden en libros, se aprenden con el ejemplo, se aprende viendo a maestros comportándose por imitación. Otra manera de hacerlo, y es también muy relevante, es estableciendo referentes. Las personas que se honran, y en este caso pues la Semana Marañón honra un aniversario, un centenario de su fallecimiento, el establecer una persona, señalarla como símbolo, lo que indica es que queremos ir por ahí, queremos parecernos, queremos imitar esos valores. Y ese es un poco por lo que me parece muy importante, y por eso reitero mi agradecimiento por la iniciativa de este tipo de este evento y por la organización, porque creo que es importante para los jóvenes, para los estudiantes de medicina. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Arias. Finalmente tiene la palabra don Eduardo Díaz Rubio, catedrático de nuestra facultad durante mucho tiempo, presidente hoy de la Real Academia Nacional de Medicina y también un referente nacional en su especialidad y en su vida. Y él va a ser quien clausure la semana formalmente. Adelante. Querido Gregorio Marañón Beltrán de Lis, presidente de la Fundación Marañón Ortega y Gasset, querido Javier Arias Díaz, decano de la Facultad de Medicina, querido Fernando Vandrés, director del Centro de Estudio Gregorio Marañón de la Fundación Ortega Marañón, y también muchas gracias, Lucía, por todo tu trabajo como directora de la Fundación, y sé además que habéis estado trabajando durante mucho tiempo para conseguir vamos a llamar, inaudito éxito, un viernes, 7 menos 20 de la tarde, vísperas de puente, con un mundial además en medio, y que ustedes estén aquí. Yo creo que habrá sido para todos ustedes extraordinariamente provechosa esta semana única Gregorio Marañón. Y además me congratulo enormemente que este acto sea el primero que se realiza aquí, entre comillas, para inaugurar, aunque no oficialmente, pero inaugurar este magnífico aula que tenéis en la Fundación, ¿no? Yo creo que esto le va a dar un extraordinario recorrido y sé los esfuerzos que todo eso cuesta. Sé que habéis estado años, yo lo he vivido también porque de alguna manera en el edificio contiguo me reunía con Antonio López Vega para intentar crear la red oncológica madrileña y siempre lo veía todo esto vallado y pensaba cómo sería el día en que estuviera terminado. Yo quiero ser breve, pero hay algunas cosas que ya dije el primer día, porque llevamos desde el lunes en la Semana Gregorio Marañón. Primero en la Real Academia Nacional de Medicina, luego, posteriormente, en la Facultad de Medicina durante 2 días, donde además los alumnos han tenido una participación enormemente activa, y luego, finalmente, en este salón de actos de la Fundación Ortega Marañón. Querido Gregorio, yo, desde muy pequeño, oí mucho. En mi casa se hablaba mucho de la figura de don Gregorio Marañón. Tuve la suerte de vivir en un ambiente universitario
y que además, pues entre ellos, mi padre y Gregorio Marañón, pues tenían también un respeto y una consideración mutua. Y recuerdo, en marzo de 1960, que mi padre por la noche en la cena nos dijo: hoy hemos tenido una gran pérdida en España. Se nos ha ido un gran hombre, un referente de la medicina, un intelectual y una persona que ha luchado por la convivencia de los españoles. Sabéis, nos decía, que tengo una biblioteca maravillosa, una biblioteca científica. Si os tenéis que quedar con un libro, quedaros con uno que además no es demasiado largo, no tiene muchas páginas, y que se llamaba Vocación y Ética de Gregorio Marañón. Así que realmente para mí es emocionante en el día de hoy poder recordar todo esto. Por otro lado, don Gregorio Marañón fue un académico, en fin, que perteneció pues, a varias de las academias del Instituto de España. Estuvo en la de Historia, en la de Bellas Artes, en la Española de la Lengua, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero la primera en la que entró fue la Real Academia Nacional de Medicina, cuando todavía era una persona muy joven. Y no fue un académico cualquiera, realmente su compromiso fue extraordinario, iba a todas las sesiones, intervenía y además su criterio allí se oía. Por tanto, yo creo que realmente para nosotros, en nuestra institución, pues es una de las personas de los grandes referentes que tenemos en la medicina española. Y por eso, pues, este año hemos hecho algunos actos en reconocimiento a su entrada en la Academia. Se han cumplido 100 años de su entrada en la Real Academia. Se hizo un expositorio que además pues, pudo ver don Gregorio Marañón Beltrán de Lis, y en el cual vimos la cantidad de documentos que tenemos ahora que implementar y tenemos que trabajar porque, como hablábamos ayer Lucía y yo, pues tenemos realmente que digitalizarlo. Y yo creo que en ese convenio que hemos hecho entre las dos instituciones va a ser absolutamente fundamental. Pero además quisimos dedicarle el segundo premio de pintura médica, que estuvo dedicado a la figura de Gregorio Marañón. Se presentaron 25 cuadros de pintores realmente extraordinarios. Fue una labor muy difícil del jurado para poderlo elegir, y los que estuvieran el otro día, el lunes, allí en la Academia, pues lo pudieron comprobar porque lo pusimos en el estrado presidiendo toda la sesión. Y a lo último que quiero referirme, porque yo soy médico, a lo último que quiero referirme es a algo que le preguntaron a don Gregorio Marañón al final de sus días. Le dijeron: don Gregorio, usted que ha vivido tanto la innovación, los avances de la medicina, ¿me puede decir cuál es el avance más importante de todos ellos? Y él contestó: la silla. La silla. Dice, esa silla que me permite estar al lado del paciente, aproximarme a él, tomarle la mano, poder hablar, interesarme por sus problemas antes de empezar a hablar de la enfermedad. Qué diferencia, ¿verdad?, de la situación actual, donde con toda seguridad pues hacemos una medicina pues mejor que la que se hacía entonces, porque tenemos más medios y naturalmente tenemos una tecnología y tenemos fármacos activos en la mayoría de las enfermedades, ¿verdad? Y ahí está la esperanza de vida de los españoles, como ha aumentado, bueno, entre paréntesis, salvo en el año 2020 con motivo de la COVID, que bajó la esperanza de vida de los españoles. Pero, en fin, lo que quería decir es que hoy en día, con esa medicina moderna, es una medicina que está muy alejada del paciente. Es una medicina en la cual yo observo a los residentes de mi servicio de oncología del Hospital Clínico San Carlos, que cuando pasa el paciente, pues están mirando el ordenador, están mirando los protocolos y apenas le miran la cara al paciente. Y el otro día le retaba yo a todos los residentes, de vez en cuando me reúno con ellos, les doy alguna conferencia y les retaba a si serían capaces, si salieran de la consulta, se han visto 20, 25 pacientes,
Si se encontraran con esos pacientes en la calle, ¿los reconocerían? No solamente eso, ¿se acercarían a ese paciente y le saludarían? Pues esa es la medicina humanista, la medicina humana que realmente practicaba Gregorio Marañón con su silla. Hoy realmente tenemos que aprender mucho de aquello para desarrollar, sin renunciar a los progresos que tenemos en el momento actual, pues para desarrollar una medicina, bueno, que esté cercana al paciente y que cumpla los objetivos de ser personalizada y de ser también empática para que el paciente que pone su vida en las manos nuestras realmente pueda ser reconfortado. Bueno, yo simplemente ya para terminar, agradecer a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, a la Universidad Complutense de Madrid, también a todas las personas que han trabajado en la Real Academia Nacional de Medicina. Tenemos aquí al secretario general, el doctor García Sagredo, que en fin es el que se ocupa finalmente de poner en marcha todo esto y es un gran trabajo, ¿verdad? Así que, bueno, como me han pedido que clausure y yo ya no sé hacerlo de otra manera que al modo académico, ¿no? Y es el que, salvo que el doctor Vandrés diga lo contrario, se levanta la sesión. Una vez aceptando un breve anuncio, una vez clausurada la semana, la Fundación ha tenido la deferencia para que nosotros tenemos ahí al fondo la posibilidad de tomarnos un vino español juntos y compartir. No sé si David, que estás ahí, ¿sería posible para ti poner la voz de Marañón otra vez? Porque la última palabra que Marañón mandó a la Academia... Yo creo que no hay posición común, uniforme, de los viejos frente a los jóvenes, porque la vejez no es nada, como la juventud tampoco es nada. Lo importante es cómo sean los jóvenes y cómo son los viejos. La palabra escaparate es la última que mandó a la Real Academia. Este escaparate, si él lo pudiera ver. Gracias.